solo por comerse una mazorca de maíz baratísima. Descubrió por accidente una oportunidad para ganar dinero. A su hijo el maíz asado le picaba tanto que no paraba de sacudir la cabeza, pero aún así decía que le encantaba comerlo. Era justo ese picante, lo que lo hacía imposible de dejar. Entonces Richard lo entendió todo de golpe. Quería hacer patatas fritas picantes y convertirse en millonario. La familia compró entonces una gran cantidad de chiles y comenzó a experimentar continuamente. Pero al principio, la salsa picante los dejaba ardiendo, y no era ese picante rico del maíz asado. El departamento de I+D de la empresa también estaba desarrollando salsa picante, pero era solo esencia de chile mezclada con química. Richard, en cambio, creía que solo los ingredientes reales, cultivados en la tierra, combinados con métodos tradicionales, solo así podrás crear un delicioso sabor picante. Para lograrlo, la familia probó todos los tipos de chile que pudieron comprar. Además, fabricó un tambor giratorio parecido al de las fábricas, y por fin, esa salsa picante cargada de sueños y esperanzas, llegó hasta su hijo menor. Burns good or burns bad? It burns good. La salsa había salido bien, pero la fábrica ya había empezado a despedir empleados en masa. El supervisor ni siquiera escuchó sus ideas. Rendirse así no era para nada su forma de ser. Richard se coló en la oficina, encontró el teléfono de la sede central y llamó directamente al presidente, que estaba en Italia. Fue una llamada entre alguien del nivel más bajo de la sociedad y alguien en la cima absoluta. Al principio, el presidente no entendía nada, hasta que una frase despertó de verdad su interés. And you said in the video, think like a CEO. So I did. You saw my video? Yes, sir. And you're a janitor. Maintenance crew, sir. Look, if it's okay, I'd like to send you some samples, sir. Richard, that's more than okay with me. More than okay. Thank you, sir. Richard logró convencerlo y consiguió una dirección. Él y su esposa enviaron las muestras por correo. Ese presidente multimillonario aún no sabía lo que estaba a punto de pasar. Holy! Hotness! Mama hot! Es raro. Pica muchísimo, pero no puedo dejar de comerlo. Poco después, Richard recibió una llamada. Era el presidente, que ni siquiera se había limpiado las manos. Tenía la cabeza llena de las ideas de Richard y decidió ir personalmente a la fábrica para conocerlo. En ese momento, los altos cargos de la fábrica se pusieron nerviosos. Todos los departamentos buscaban saber quién había alertado al presidente. El jefe directo descubrió que había sido Richard saltándose niveles. Lo reprendió públicamente delante de todos. Dijo que si el presidente no aceptaba su propuesta y veía que la fábrica seguía perdiendo dinero, retiraría la inversión y cerraría la fábrica. Y que entonces, el responsable de que todos perdieran su trabajo sería Richard. Eso hizo que Richard empezara a dudar de su decisión. Al volver a casa, su esposa notó enseguida su estado de ánimo. Cuando supo la razón, lo puso frente al espejo para animarlo. Le dijo que no se menospreciara y que estaría a su lado pase lo que pase. Luego, su esposa estudió con él, aprendió muchos conocimientos de negocios, le ayudó a preparar un discurso y le enseñó a hablar con la gente de arriba. El día de la visita del presidente, ella le eligió una corbata que normalmente no se podían permitir y le dijo que era el hombre más guapo del mundo. Cuando el coche del presidente llegó a la fábrica, ese momento que decidiría su destino por fin llegó. Él no tenía cabeza para escuchar a nadie más, solo quería ver a Richard. Como el tiempo del presidente era limitado, le pidió que expusiera su plan cuanto antes, pero el lenguaje técnico del guión le impedía expresar lo que realmente sentía. Así que tiró el discurso y habló improvisando. Entonces, un accionista preguntó cuál era la cuota de mercado. ¿Cuota de mercado? Ni siquiera sabía qué significaba eso. Pensó en los productos de las estanterías y lo explicó con su propia forma de entenderlo. This much market share. Eso provocó las risas burlonas de los directivos. Después, desde la perspectiva de la gente humilde, habló del enorme mercado que tenía ese producto. El presidente se levantó, abrió los brazos como él y preguntó a los altos cargos si de verdad sabían tanto sobre cuotas de mercado. Le dio las gracias a Richard por plantearle tantas cuestiones en las que valía la pena pensar. A pesar de la oposición de los accionistas, decidió invertir en ese producto. Muy pronto, el producto entró en la línea de producción, pero los clientes no respondieron. Ese snack picante acabó convirtiéndose en un producto olvidado en las estanterías. Richard quedó profundamente golpeado. Pensó que debía aceptar la realidad y rendirse, pero
pero su mentor creía que ese no era el final que él quería. Después de tantos años, ya no eran solo maestro y alumno, sino amigos. Richard no sabía dónde estaba el problema, hasta que su hijo le contó que los responsables no habían hecho publicidad del producto. La gente ni siquiera sabía que existía. Entonces sacó el dinero que había ahorrado para comer y se lo dio a su padre para invertirlo en Public. Richard se sintió muy inspirado. Encontró a su antigua pandilla.